¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Hoy, pues nuevamente después de un buen rato está usted escuchando y viendo su noticiero La Lógica en las noticias, y el día de hoy, pues la verdad, tenemos una invitada de lujo. ¿Se acuerdan de Neri, que nos platicaba de Michelangelo? Sí, Pues vamos a escuchar a Neri López. Mi querida Neri, qué gustazo. Muchas gracias por estar con igual, no nosotros. al contrario, qué gusto también que me reciban por acá. Bueno, hoy vengo a platicar sobre la tumba de Julio II, un papa que fue elegido en 1503 en Roma, tomando bueno, el nombre de Julio en honor a Julio César, al emperador Julio César, y el nombre de él es Giuliano della Rovere. Él es elegido papa en ese entonces y es un gran papa porque es, digamos, de los papas más grandiosos del Renacimiento, más reconocidos, y es un hombre de una gran habilidad diplomática, es un hombre muy ambicioso también y de un carácter muy brusco, ¿no? Él es conocido también como el Papa Guerrero porque llegó a comandar ejércitos y llegó a combatir en varias batallas, ganando importantes guerras, ¿no? Y bueno, él apoya también de una forma muy importante el desarrollo del arte en Italia, porque quiere demostrar una gran grandeza de su pontificado, y no solamente desde el punto de vista de las cuestiones militares, sino también desde el punto de vista artístico, ¿no? ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de 1503, cuando él es elegido papa, y posteriormente, 2 años después, él se pone en contacto con Miguel Ángel y le solicita le haga un monumento funerario. Esto sucede en 1505 y como se estilaba en ese entonces, porque todos los papas siempre hacían un monumento funerario, y, y bueno, la antigua basílica, la que existía en ese entonces, que era la basílica constantiniana, una basílica paleocristiana, ¿no?, que fue construida desde 326 a 333 después de Cristo, una basílica muy antigua, verdaderamente milenaria, ¿no? Estaba repleta de altares y de tumbas de los antiguos papas, porque este hombre llega a ser, si no me olvido, es el Papa 216. Entonces, todos los papas querían dejar su monumento funerario dentro de la basílica. Y entonces, bueno, él solicita a Miguel Ángel que realice este proyecto, un gran mausoleo, que según los biógrafos de Miguel Ángel, que son Giorgio Vasari y Ascanio Condivi, dicen que el proyecto original, ellos lo describen así como un grandioso tributo al reinado imperial del Papa, y que era un inmenso monumento que quedaba libre en el espacio porque tenía una base rectangular y era una forma piramidal, no iba a formar parte de un altar, de un muro, digamos, sino que iba a estar en medio de algo, de un espacio, y iba a conformar 3 niveles, y se hablaba de no menos de 40 figuras, de 40 estatuas, ¿no? Era algo Más o menos grandioso, de dimensiones, exacto. ni idea. Pero yo creo que ha de haber sido algo muy grande, porque si estamos hablando de esculturas como el Moisés, de la cual vengo a platicar hoy, y de prigioni, de los prisioneros o de los esclavos, o de los non finiti, de los no terminados por Miguel Ángel, son esculturas muy grandes, ¿no? Estamos hablando de esculturas de 2,70 de altura, con dimensiones también o sea, muy anchas, ¿no? Entonces habría Me imagino sido de mármol. de mármol todo, Yeah. todo de mármol, y una cosa impresionante habría sido, porque no existió nunca. El proyecto original era eso, era un grandioso tributo al reinado imperial del Papa. Y bueno, algunos estudiosos de arte también hablan de 42
figuras y otros incluso llegan a hablar hasta de 60 figuras, ¿no? Entonces era verdaderamente algo muy, muy grande que comprendería figuras bíblicas y también míticas. Este proyecto, cuando Miguel Ángel se lo presenta al Papa, realmente lo entusiasma muchísimo, ¿no? Y este mausoleo de haberse realizado le habría llevado a Miguel Ángel el resto de su existencia, porque si estamos hablando de 40 estatuas, ¿no? Y posiblemente algunas que llevarían en su término, no sé, 1 año, 2 años. Estamos hablando de un Miguel Ángel que es llamado cuando tiene 29 años a realizar este mausoleo, ¿no? Entonces, y que Entonces, en ese entonces vivían promedios de 60 años. exactamente, entonces se cree que el realizarlo Bueno, no le iba a dar ni tiempo. Posiblemente, Qué ¿no? interesante. Sí, entonces es muy bueno. Miguel Ángel habría sido pagado generosamente, es lo que dicen. De hecho, Miguel Ángel fue uno de los grandes artistas del Renacimiento, quien más ganó dinero en toda su vida, ¿no? Como si él hubiese trabajado a comparación de muchos otros y hubiese vivido 1000 años, es la compensación que ya alguna vez platicamos acá, Sí, claro. que habría recibido él, ¿no? Entonces, bueno. Que eran monedas de oro, nos platicaste. Además, sí. todo era pagado, digamos, bueno, en florines. No se devaluaba la moneda. Bueno, va. Ahora, el monumento del que estamos hablando, si se hubiese realizado, como comentaba, habría sido el monumento escultórico más bello, más grandioso de todos los tiempos, en toda la historia de la humanidad realmente, ¿no? Entonces, este monumento formaba parte de un proyecto de ampliación de la basílica, porque desde hacía 50 años había un proyecto que se estaba, digamos que, realizando con ciertas pausas, en fin, y que no se había completado, y era hacer más grande esa basílica paleocristiana que ya en un momento dado pues resultaba pequeña, ¿no? Entonces, Julio II, en un proyecto que había, que era agrandar el coro de la basílica, se piensa que, bueno, allí en el coro habría entrado perfectamente este monumento, y entonces él da la luz verde para que se construya realmente esa parte del coro. Contrata a Miguel Ángel se va durante 8 meses a Apuane, ¿no? Que son las Apuanas, son unas montañas en donde se extraía el mármol cerca de Carrara, mármol de primera calidad. Y entonces él pide a Donato Bramante, a un arquitecto de un gran renombre, muy hábil, muy famoso en esa época en Roma, que él lleve a cabo la construcción, ¿no? Esta remodelación de la basílica paleocristiana. Entonces, así se hace. Entonces, Bramante, en el tiempo en el que Miguel Ángel está ausente, logra convencer al Papa y le dice, no, pues ¿para qué agrandar y hacer? Y no, mejor hagamos algo nuevo, algo grandioso, ¿no? Entonces lo convence y en vez de remodelar la antigua basílica paleocristiana, la reemplaza y realiza una nueva y grandiosa basílica, por lo que procede a la destrucción de esa basílica realmente. Entonces, de hecho, Bramante en ese momento de la historia, y se gana de allí para siempre, el apelativo de ruinante, que hace digamos, una rima con su apellido, Bramante ruinante, porque lleva a la ruina, ¿no? Destruye aquello que era pues un símbolo del cristianismo, un símbolo vital de la iglesia. Posteriormente, cuando Miguel Ángel regresa de las Apuanas, bueno, y ya se está llevando, digamos, a cabo la construcción de la nueva basílica. ¿Y Miguel Ángel ni enterado? No, Miguel Ángel no está enterado, él está extrayendo mármol. De hecho, hay una cosa y la comunicación, pues en ese claro, entonces. en ese entonces Mínima. era difícil. Bueno, Miguel Ángel, además de que ya habíamos visto sus grandes dotes de escultor, vimos también cómo se llega a hacer notar en el mundo de la pintura con la pintura de la Capilla Sixtina. Y también otra de las cosas que no muchos saben es que Miguel Ángel, además
de ser arquitecto y poeta, que después veremos, también es un ingeniero. Porque él tiene conocimientos de ingeniería muy avanzados porque, por ejemplo, en montañas donde se creía que no se podía extraer el mármol, ¿no? Que era imposible hacerlo, resulta que él, haciendo cálculos de ingeniería y demás, logran extraer grandísimos bloques de mármol de lo que se creía impensable, ¿no? Fíjate. Además, él en esos 8 meses, obviamente, además de ir a escoger el mármol con el que iba a trabajar, además de eso, lleva a cabo toda una proeza de ingeniería para extraerlo, para bajarlo de las montañas, para montarlo en las grandes naves a nivel de mar, ¿no? Y ya después llevarlas hasta Roma. Bueno, es que en ese entonces todo era a base de unas ruedas enormes de madera, ¿no? Y ahí iban poniendo. Sí, habían sistemas también de poleas y muchas Sí, otras exacto. cosas, claro, había muchos Pero era mecanismos, además dificilísimo. era muy complicado, era muy difícil. Entonces él dura, 8 meses en todo este En 8 proceso. meses le dan baja. Y entonces, claro, cuando él regresa, resulta que toda esta obra de construcción que se lleva a cabo, se lleva también mucho dinero. Y entonces el dinero escasea para llevar a cabo las dos grandes obras que quiere llevar, que quiere realizar el Papa. Y entonces detiene la construcción del mausoleo y le da preferencia pues a la construcción de la basílica, ¿no? Entonces, para esto es muy difícil disuadirlo de que no se haga el mausoleo a Miguel Ángel, porque además, como había yo comentado, el Papa Julio II tenía un carácter muy brusco, muy fuerte. Bueno, Miguel Ángel sabemos que no Por el era estilo. menos, era muy del estilo. Ajá. Y entonces tienen discusiones muy fuertes ellos dos. Y llega un momento en que el Papa ya no lo quiere recibir, Miguel Ángel solicita audiencias que no le concede Julio II, hasta que llega un momento en el que el Papa dice, si se acerca, le dice a los guardias, lo corren, lo alejan de aquí, porque no lo quiero ver, ahorita no lo puedo ver, ¿no? Entonces Miguel Ángel se siente muy ofendido, se siente además amenazado por esa actitud completamente diferente del Papa, y entonces él se va a Florencia, huye prácticamente una noche y se va a Florencia, y cuando el Papa se entera de que él se fue a Florencia, el Papa enfurece, ¿no? Porque además eh, él se va y el Papa quiere traerlo de regreso, es su escultor preferido, es su pintor preferido, ¿no? Entonces, Miguel Ángel no quiere, llegan a haber ahí dificultades, digamos, con Florencia, entre Florencia y el Papa, hasta que el Papa presiona tanto que Miguel Ángel, el mismo año de 1506, él se va en febrero él huye prácticamente. En marzo o abril, no me acuerdo, del 1506 se pone la primera piedra de la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, y Miguel Ángel no está presente, y es hasta noviembre de ese año que logran convencer a Miguel Ángel para que regrese, para que vea al Papa, ¿no? Y lo encuentra en Boloña. Pero en Boloña el Papa lo que hace con él es que le encarga otra escultura, una escultura, pero en este caso de bronce, y él odiaba trabajar con el bronce, ¿no? Entonces la tiene que hacer, y entonces es una escultura muy grande que se encontraba en la fachada de San Petronio, de la iglesia principal de Boloña, pero que en 1511, él la termina en 1508, la entrega, se coloca, en fin, y en 1511 es destruida por una revuelta del pueblo, ¿no? Que no amaba tanto al Papa. Ahora, esta situación de que él llega y entonces se encuentra a Bramante, que se ha prácticamente hecho el dueño y señor de todo aquello, de todo el proyecto del Papa. A Miguel Ángel le da mucha rabia porque ellos tenían diferencias, ¿no? Pero también al mismo tiempo sabían quién era uno y quién era el otro. Pero Miguel Ángel dice que es culpa de Bramante
¿no? La culpa de Bramante por tener esas manías de grandeza, que quiere construir la gran basílica para el Papa, que no se lleva a cabo su monumento funerario, y además que es un envidioso, que es una envidia absoluta, porque él lo que habría realizado era algo incomparable, realmente no habría tenido comparación alguna, ¿no? con todas las estatuas del mundo, hoy en día, incluso hoy en día. Ahora, ese era el primer encargo, que era, como repito, era una pirámide con basamento rectangular conformado por más de 40 estatuas. Algunos dicen 40, otros 42, otros 60 estatuas. Era algo impresionante. Pero Julio II muere en 1513. Entonces, la manía de grandeza del Bramante se queda cortada, porque si se inicia la construcción en 1506, para 1513 la basílica no está en absoluto terminada, al contrario, falta mucho por hacer. Se destruyó ya la basílica paleocristiana y queda una ruina de aquello. Mal planeamiento, pero un planeamiento, un planteamiento fuera pues es que era algo muy grande, era una obra muy, muy grande, entonces tal vez debió dejar funcionando la basílica. Ir por etapas. Ir por etapas, yo no sé, pero bueno, deciden hacer eso. Mira. Y en fin, entonces en el segundo encargo, que es cuando muere Julio II en 1513, la familia de Julio II quiere pues que se realice la tumba y presiona a Miguel Ángel. Entonces, en ese segundo encargo, se cree que es cuando Miguel Ángel esculpe en ese momento al Moisés. Y después llegan a haber muchos otros encargos, en total son 6 encargos, porque hay pues dificultades a hacerse entender, a que las cosas se lleven a cabo con la familia de la Rovere, y por lo tanto también pues la basílica se sigue en construcción. Entonces no hay un lugar en donde ir ya posicionando el mausoleo que él había prometido. Y falta de dinero aparte. Además el dinero, por supuesto, porque los demás papas llegaban y ellos les daban prioridad a otras cosas, pero obviamente que a la tumba de Julio II no. Entonces no había dinero, porque se fueron. Ya se había muerto. Claro, ya había muerto, ¿a quién le importaba? Ya no tenía fuerza. Claro, entonces fue habiendo, como les comento, una modificación en cuanto al proyecto original. Se realizan seis modificaciones y con una disminución obviamente gradual en el número de las estatuas, ¿no? En el tercer encargo, que es en 1532, se cambia la sede de destino y ya no es más la Basílica de San Pedro, en donde se va a llevar a cabo el mausoleo, se va a construir y se va a posicionar el mausoleo de Julio II, sino que se cambia a otra iglesia que se llama San Pietro in Vincoli, que quiere decir San Pedro encadenado, porque allí se guardan actualmente las cadenas que tuvieron preso a San Pedro, las cadenas de Oriente y Occidente, se conservan en el altar de esa iglesia, ¿no? Entonces, allí se establece que ya no va a ser más la colocación en la Basílica de San Pedro, sino que va a ser en esa nueva iglesia que se encuentra un poco alejada de lo que es San Pedro, cercana al Coliseo, por aquellos turistas que quieran ir a conocer San Pietro in Vincoli, ir a ver en vivo y a todo color al Moisés, a esa quiere ir a Italia, escultura. A Neri, y hay que le haga un... Que me escriban y yo les digo en dónde está. Ok, ahora, cuando se decide que se cambia la sede, ahora es en San Pietro in Vincoli y también es en el transepto derecho de la nave, y también se acepta la intervención de otros escultores. Ya no va a ser solo Miguel Ángel, de la mano de Miguel Ángel, la construcción total del mausoleo, ¿no? Entonces, después de 1536 a 1541 hay una larga interrupción, no se hace absolutamente nada, aquello está abandonado, porque entonces está Paulo III en el poder. Otro papa, y Paulo III Farnese, y él lo que quiere es que Miguel Ángel le haga el juicio final en la Capilla Sixtina, de la cual posiblemente hablaremos, ¿no? El juicio final. Entonces, está parado y es
algo que Miguel Ángel bien llama la tragedia de la sepultura. Él le autonombra, ¿no?, a esa obra la tragedia de la sepultura, porque hay muchos conflictos, hay muchos problemas, no se realiza como es, hay muchos problemas con la familia, y al final del día es algo que se realiza al final del día en 40 años. 40 años se logra terminar, o sea, pasa todo ese tiempo para que se logre terminar la tumba de Julio II. Ojalá no te esté viendo algún político, porque si no, qué barbaridad. ¿Dónde se van a echar una obra de 40 años aquí? Pues si se diera continuidad y fuera algo grandioso, ¿por qué no? Pues pero nunca hay continuidad y tienes ya sabemos que toda la razón del todo mundo. se pierde aquí. Pero bueno, Miguel Ángel tiene para entonces 29 años cuando inicia a hacer Un genio. Miguel Ángel es el titán del Renacimiento, ni más ni más. Es el genio más grande. Hablamos de Da Vinci también, después platicaremos de Da Vinci si hay tiempo y demás, pero Miguel Ángel para mí es grandioso, porque es además, a diferencia de Da Vinci, quien concluye las obras, concluye las cosas. Da Vinci tenía poco tiempo para hacer todo lo que tenía en mente, ¿no?, porque él ha sido tal vez el genio más grandioso, pero Miguel Ángel es el titán del Renacimiento, porque es un hombre que deja un legado impresionante de obras de arte, ¿no?, y con una creatividad y un ingenio y una capacidad que no logra tener nadie más durante el Renacimiento. Entonces tiene 29 años, y cuando se concluye, que digo que pasan 40 años, entonces él ya cumplió 69 años, que es cuando entrega eso ya la es tumba muy grande. de Julio II. Ahora, dentro de este monumento que habíamos hablado antes, de este monumento piramidal que tiene 3 niveles, habrían estado 6 esculturas grandiosas que realiza Miguel Ángel y que se conocen como los esclavos. O sea, esas esculturas sí las existen porque las hizo, pero ya no se colocan en esta tumba final. Claro, porque ¿no? ya no se hizo la tumba. Sí, porque no se realizó el proyecto original, claro, y se fueron, como comenté antes, disminuyendo el número sí, porque se murió. de figuras, exacto, porque además no había dinero para pagarla, etcétera, y no había espacio, en fin. Entonces, si ustedes han ido a la Academia a Florencia, dentro de la Academia están 4 esculturas grandiosas que se llaman, como decía, Gli Schiavi, en italiano, los esclavos. También se llaman los esclavos, sí, y prigionieri, los prisioneros, y también les llegan a llamar el non finito, l'opera non finita de Miguel Ángel, que quiere decir obras que no están concluidas, porque si quieren ver a un perfectamente finito, a una obra perfectamente terminada, pues vamos a ver a La Pietà, que se encuentra allí sí, es una cosa divina de la que ya platicamos. Qué barbaridad. Y también vamos a ver al mismo David, que se encuentra en la Academia en Florencia. Entonces, estos son esculturas de hombres que se están liberando del mármol, ¿no? Son 6 en total, nada más que Miguel Ángel regala 2 al Louvre. Pero ¿cómo que se están liberando? Se están liberando porque si vemos la imagen... como si estuvieran saliendo. Estuvieran saliendo, ellos mismos estuvieran liberando de la piedra. Ya, ¿no? Ahorita ya me lo habías platicado, por eso le... Entonces... qué maravilla, ¿no? Bueno, no veo aquí un finito, pero aquí está. Claro que sí, aquí están. Son también de mis preferidos, ¿eh? Son cosas espectaculares. Además, ver, son figuras Yo creo que a la que quieren ver es a ti. No, para nada. Esto es importante. Vamos a ver. Dice, aquí son figuras grandiosas de 2,70 más o menos de altura, estos bloques de mármol. Y estos debieron estar, sí, aquí hay 2 diferentes, debieron estar y debieron ser los pilares de la tumba de Julio II, perdón. Entonces, actualmente a estas figuras se les da un significado filosófico y artístico de gran valor, ¿no? Según estudiosos y críticos de arte, estas figuras representan la liberación de la prisión de la piedra hacia la libertad, porque se ven todavía pedazos de la roca, ¿no? Cada parte del cuerpo allí se contrae
en una torsión emergiendo de la piedra en bruto. Y fueron liberados precisamente pues, por Miguel Ángel, ¿no? Con el cincel para abrirse a la vida. Y se interpretan más de esa forma, más como algo que está cobrando vida, que el hombre y la piedra tienen vida, ¿no? Y cómo la piedra le puede dar vida al hombre, etcétera. Es algo muy filosófico, ¿no? No, está pero la interpretación que padrísimo, hacen es esa interpretación filosófica más que una conclusión de que haya sido una escultura no terminada, no concluida, no finita por parte de Miguel Ángel, ¿no? Y se consideran estas esculturas, algunos críticos de arte las ven así, como una segunda revolución de Miguel Ángel hacia la escultura, porque las consideran un indicio a la escultura moderna, ¿no? En donde se ve el proceso artístico del artista, en cómo va logrando él darle la forma a esa piedra y sacando pues lo que logra esculpir, ¿no? Que son además formas grandiosas de hombres, ¿no? Bueno, después esto habría sido parte de la tumba de Julio II, que desgraciadamente no fueron. Ahora, mi querido Julio II, acá está, mira qué padre hubiera estado tu tumba. La tumba habría sido grandiosa. Estos son otros dos de los que se encuentran actualmente en la academia. Y los otros dos, si ustedes quieren accesar, busquen en el Louvre. Los esclavos de Miguel Ángel en el Louvre, que son algunos de ellos, creo que hay uno que está un poco más terminado que estos, ¿no? Pero bueno, estos son esculturas que Miguel Ángel se tardó en realizar aproximadamente 4 años y que por... ¿Cada una? No, en total, y que por alguna razón pues él deja de realizar, pero se cree que es porque él quiso dejarlas así, inconclusas, no porque él estuviera haciendo otras cosas como se hace creer. Se cree que más bien Miguel Ángel, por el deseo de Miguel Ángel, estas esculturas habrían quedado así, ¿no? Como se ven. Bueno, entonces, la tumba de Julio II actualmente, si me permites, aquí se ve, porque voy a empezar a hablar de ella en este momento, lo que quedó de la tumba de Julio II después de que habrían sido de 40 a 60 estatuas, según los críticos y estudiosos del arte. Esa tumba, al final del día, se queda conformada por 7 esculturas. Al inicio, en el último... La ambición, ¿no? De querer hacer algo demasiado ostentoso, ¿no? Pues era la ambición de Miguel Ángel, porque fue la propuesta de Miguel Ángel al final del día, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que queda de la... Perdón, déme chance tantito, ven a más. ¿Sí? ¿Y esto? ¿Qué va? Bueno, a ver, se los pongo. Imagínense, si esto está así, ¿se imaginan cómo hubiera sido con 40? No, esto está divino. Sí, habría sido algo, como les digo, espectacular, jamás barbaridad. visto, nunca, porque no existe nada del estilo, ¿no? Hoy en día, ni existirá, yo creo. Ahora, cuando Antonio Forcellino, un italiano, es solicitado para darle mantenimiento a la tumba de Julio II, en 1999, él, al estar haciendo la limpieza de las figuras, se encuentra con una gran cantidad de incongruencias e imperfecciones anatómicas de las figuras del Moisés, sobre todo del Moisés. Algo que Forcellino no se explica, ¿no? Porque Miguel Ángel es prácticamente uno de los grandes conocedores de la anatomía humana, ¿no? Hace obras de arte perfectas gracias a ese conocimiento. ¿No sería como una burla también? Ahorita platicamos, porque más que burla es un desprecio lo que al final se refleja, ¿no? Sobre todo en la figura de este portentoso Moisés. A ver, ¿cierro sí, cerramos tantito y platicamos del Moisés, ¿no? A ver, te lo paso esto así. Este grandioso Moisés, que mide aproximadamente 2,30
más o menos de altura, A ver. 2 metros con 30 centímetros. El librito, por si lo quieren, se llama Maravillas de Italia. Pesa un resto, Ernesto. Veamos Está si se alcanza precioso. ya a ver, porque estamos un poquito retrasados, ¿no? Con la... Sí, no, no, sí se Ok, ve perfecto. entonces les platicaba de Antonio Forcellino porque él una persona muy importante en descubrir esta situación del Moisés, en esas incongruencias anatómicas, cuando lleva a cabo Venga, la más que... limpieza de toda la tumba de Julio II. Y él cree que esa estatua fue eh, claramente, ¿no? Concienzudamente cambiada, porque de la descripción que hay del Miguel Ángel, del Moisés, se cree que era una figura que veía hacia el frente con las dos piernas de frente, Ah, le ¿no? cambió hasta la mirada. Y Miguel Ángel lo que hace es que modifica la estatua en 1500, veamos, 13, Sí. justo cuando muere Julio II. Bueno, perdón, no, es cuando él la realiza, perdónenme, a los 37 años es cuando él la hace con las piernas de frente, con la mirada hacia el frente, con una posición muy diferente a la que se observa allí. Y es en 1542 que se cree que Miguel Ángel, ¿no?, la modifica. De las grandes modificaciones que encuentra Forcellino, de las grandes incongruencias, primero es la torsión, la cintura, el dorso de la figura y el cuello. Hay incongruencias en cuanto a los músculos del cuello y también en cuanto a, porque él gira la cabeza del Moisés, no ve más hacia el frente, sino que tiene un giro hacia la izquierda, Sí. ¿no? Y ¿Y cómo puedes hacer eso con una pues escultura? es una excelente pregunta, porque no había quien lo lograra. Miguel Ángel era el único que podía tener una intervención del estilo, con una escultura perfectamente terminada, y él podía dar giros y podía hacer lo que él quería. Entonces lo que se cree es que al girar la cara del Moisés, hace coincidir la nariz, por ejemplo, el pómulo se gira hacia la nariz Es que está perfecta. y la nariz hacia el Claro. otro pómulo y así. Entonces logra hacer una modificación absoluta de la cabeza y además imprime en la expresión de Moisés una mirada muy dura, una mirada como de furia, como de enojo, ¿no? Ahora, otra cosa importante es la pierna aquí se ve del lado izquierdo, ¿no? La pierna izquierda del Moisés está girada hacia atrás y el pie del Moisés está apoyado en la punta de los dedos, ¿no? Se cree que como en cualquier momento para levantarse, que es la posición que tú haces normalmente cuando te levantas. A ver, lo acercaremos un poquito más. Forcellino, cuando hace la limpieza de esta imagen, de esta escultura, se da cuenta que hay una incongruencia además porque ambas piernas tienen una diferencia de diámetro de 10 centímetros. Hay una pierna más gruesa, que Sí, obviamente es la derecha, como más fuerte. sí, con respecto a la izquierda, ¿no? Entonces, lo que hace Miguel Ángel para evitar precisamente que sea evidente esa diferencia anatómica, le coloca al Moisés, como se puede ver en la escultura, una tela que exactamente en medio que confunde la mirada del que ve, y entonces ya no se puede pues, distinguir bien exactamente esa diferencia, ¿no? También la barba tiene allí una disposición un tanto extraña porque se cree que la barba originalmente tenía otra caída, pero al girar la cabeza ya no tiene más mármol de donde esculpir, entonces la mayoría de los rizos de la barba se quedan del lado derecho y no del izquierdo. Ese es otro detalle, ¿no? Sí, bueno, como si le saliera la barba desde el cachete. Sí, o sea, tiene un giro ahí extraño que normalmente no tiene una barba, pero bueno, ¿no? Y se ve como que él se la recoge, como que él la tiene en la mano, ¿no? En la mano derecha. Pero bueno,
estas incongruencias llevan a Forcellino a hacer una investigación muy exhausta. Pesa una tonelada. Sí, pesa mucho. Acerca de esta escultura en particular del Moisés. Y se encuentra con muchas cosas. Encuentra documentos muy reveladores, que son cartas, que son contratos, que son documentos que se encuentran, de hecho, en el Vaticano. Y allí queda de manifiesto que Miguel Ángel tenía una gran cantidad de intercambio de cartas y todo con miembros de una hermandad clandestina, ¿no? Ellos también, los miembros de esta hermandad clandestina que estamos hablando, eran ni más ni más cardenales que pertenecían a la iglesia. Por ejemplo, el cardenal Ercole Gonzaga, que era además un familiar muy cercano de Julio II y que él había estado continuamente ayudando a Miguel Ángel para las negociaciones, para realizar las negociaciones con la familia, porque eran muy difíciles, ¿no? Entonces, ya se había llegado a una conclusión de que iban a ser 6 estatuas y punto final y demás, pero la familia de la familia de la Rovere, de Julio II, quería forzosamente algo más, querían más. Entonces, Ercole Gonzaga, que ya había visto al Moisés en el taller de Miguel Ángel, dice, pues dales ya esto. Pero es entonces cuando, en este año de 1542, es cuando Miguel Ángel dice, ok, se las voy a dar, pero la voy a modificar. ¿Por qué? Porque la cara como les comentaba, sí, no iba a ver de frente al altar, sino más bien era modificar la mirada, girarla, ¿no? Como un desprecio, así interpretan, como un desprecio hacia la iglesia, un desprecio hacia una iglesia en la que Miguel Ángel no creía más. Él, como les comentaba, forma parte de esta hermandad secreta. Esta hermandad secreta estaba conformada, al menos como cabezas dirigentes de la hermandad, estaban el cardenal Ercole Gonzaga, que era familiar también de Julio II, estaba el cardenal Reginald Pole, que era un cardenal inglés muy poderoso y muy respetado en ese tiempo, y también aparecen cartas con Victoria Colonna, que es una escritora, es una poeta básicamente y una gran intelectual, muy influyente, de una familia además muy poderosa de Roma en ese periodo, ¿no? Entonces, ellos formaban parte de esta hermandad y de un renacimiento religioso de los protestantes, reformistas, a los que obviamente pertenecía Martín Lutero. Ellos estaban en contra de la decadencia moral de la iglesia, de la venta de indulgencias que ya se había dado en grandes cantidades, sobre todo para tener dinero para construir la basílica, también era esto, ¿no? Y la ostentosa riqueza que se presentaba en el papado, y también la corrupción tan grande que había con todos los miembros del clero, con los obispos, con todos, ¿no? Entonces, todo esto ponía en gran peligro los cimientos de la Iglesia Católica, y ellos eran fieles católicos y estaban repartidos también, además, en otros fieles católicos en toda Italia y en otras partes del mundo, ¿no? Ellos lo que deseaban era una profunda renovación de la Iglesia, querían que hubiera una renovación también de la fe católica que se había perdido, ¿no? Y ellos se hacían llamar los espirituales, porque creían y querían que la iglesia fuera más espiritual, ¿no? Ahora, ellos decían, hay que volver a descubrir a Cristo, pero ignorando a la iglesia, que se había convertido en una parte absolutamente negativa, ¿no?, de la fe cristiana. ¿Y cómo haces eso? Sí, pues ellos hacen todo un trabajo, hay una recopilación de toda esta fe, de toda esta situación, en un libro que se llama El Beneficio de Cristo, que a su vez el Beneficio de Cristo tiene muchas imágenes. Estas imágenes las realizó Miguel Ángel, son imágenes de Cristos, obviamente libres, sin presencia de la iglesia, sin presencia de un papa detrás de él, ni de nada, solo el Cristo. Son documentos que empiezan a circular, ¿no?,
y que la iglesia para. O sea, ellos, porque el beneficio de Cristo llevaba una ideología absolutamente diferente de la fe cristiana que se estaba desarrollando en ese momento. Ahora, hay una parte conservadora de la iglesia que trata de impedir esto, de impedir la difusión del beneficio de Cristo y también de impedir que la iglesia se volviera protestante. ¿No? Ese es un gran riesgo. Y entonces surge la imagen de Gian Pietro Carafa, que es un obispo que reinstaura la Inquisición. Este tipo era inflexible, era, para él ser luterano, seguir las ideas de Martín Lutero, era ser un hereje, un gran hereje que había que perseguir, y era entonces, se volvió el perseguidor más despiadado de los spirituali, ¿no? Porque se sabía que existía este grupo. Ahora, Bernardino Quino es uno de los spirituali, es conocido como un predicador, un sacerdote que hacía prédicas en Siena. Dicen que su prédica era algo grandioso, era algo hermoso, era un hombre muy inteligente porque sabía imprimir mucha belleza y contenido a todos los sermones que él daba, ¿no? Y él fue el primer llamado a la Santa Inquisición. Pero él lo que hace es que en vez de ir a dar parte a la Santa Inquisición, lo que hace es que huye, se huye hacia Suiza. Pero antes de huir, escribe una carta a Vittoria Colonna diciéndole que él huye, que está huyendo porque no quiere que la Inquisición lo mate. Entonces él huye. Y cuando sucede esto, cuando llega esta carta, de inmediato los otros amigos de Vittoria Colonna, ¿no? Que son Reginald Pole y también el pariente el cardenal Ercole Gonzaga, el pariente de Julio II, ellos le dicen que vaya a la Inquisición y que entregue la carta, como para ella lavarse las manos, como para decir: yo no tengo nada que ver, me llegó esta carta, pero yo estoy libre de esto, yo no sé, en fin, para que ella se libre de la persecución de la Inquisición, cosa que no resulta, porque tarde o temprano ella muere de una forma muy sospechosa, muere Vittoria Colonna. Todos los espirituales son perseguidos, ¿no? Son torturados y son masacrados por la Santa Inquisición. Y bueno, aquí lo que cabe comentar, además, es que a Miguel Ángel no lo toca. Miguel Ángel es intocable, y yo pienso que es porque es el gran publicitario de la iglesia, ¿no? O sea, Miguel Ángel, después de todo, fue un instrumento de la iglesia para, en un tiempo en el que nadie leía, para dar una imagen, claro. Exacto, para dar una imagen y una lectura. Pues estarían tirando un balazo en el pie. Claro, entonces Miguel Ángel no es perseguido, sí, pero sí le quitan a él una pensión vitalicia que tenía por parte de la iglesia, se la retiran, y obviamente que lo vigilan más y lo presionan, y Miguel Ángel desde entonces vive aterrorizado de que en cualquier momento lo puedan desaparecer, lo puedan matar, ¿no? Él vive con mucha angustia. Bueno, entonces ahora, además de la figura central, principal, que si quieres voltear estaba yo viendo algo, aquí son siete figuras. En total, exacto. Sí, son 7. ¿Estos qué son? No, esos serían como parte de los pilares, pero no representan nada. Okay. Sí, son bustos que forman parte de los pilares. Perfecto. Como cariátides. Y este es un escudo. Es un escudo, el escudo de armas del Papa, exactamente. Ya. Entonces, la tumba, al final del día, termina así, con el Moisés en el centro, en la parte basal céntrica, y con 2 figuras que también le dejan mucho que pensar a Forcellino cuando hace esta limpieza de la tumba, porque hay 2 figuras femeninas dentro de los nichos, una que está a la derecha y otra a la izquierda de Moisés. La vida contemplativa, que se encuentra aquí, a la derecha del Moisés, ya, que representa a una mujer que está en rezo con la cabeza dirigida hacia arriba, ¿no? Y con un traje religioso.
Esa es la vida contemplativa. La vida activa, que estaría a la izquierda del Moisés, ella está representada con un traje de estilo griego que, que es estrecho en la cintura, tiene los pies además descalzos y lo observamos, y tiene en la mano izquierda una corona de laurel y en la mano derecha una antorcha. Estos dos símbolos que para Forcellino representan pues una gran incertidumbre, porque estas dos figuras siempre, o estas dos imágenes se habían usado desde la época medieval como figuras que representaban la fe, que era la vida contemplativa, la de la derecha, y la caridad y de las buenas obras, que era la vida activa, ¿no? Pero la vida activa sostenía en la mano izquierda un ramo de flores y en la mano derecha sostenía un espejo. Esa era la simbología de estas dos figuras, cosa que no tienen en la tumba de Julio II, ¿no? Entonces también ahí hay una iconografía, un significado que Miguel Ángel de alguna forma quiso imprimir, ¿no? Y tal vez también es una crítica a la vida activa que no la tenía, que no llevaba a cabo la iglesia, ¿no? Después, en la parte superior, vemos que se encuentran otras esculturas en donde ya hay intervención de otros colaboradores, como son Scherano di Settignano, Battista di Donato Venti, Giacomo di Luca, Francesco Amadori y Raffaello de Montelupo. Ellos llegaron a concluir las estatuas de arriba. Al inicio no se sabía quién había realizado la figura del Papa, que si nosotros lo vemos está en la parte central, justo central de todo el monumento, y está a la vez acompañado sí, por una sibila que se encuentra en la parte izquierda, sí, depende de cómo estemos viendo el monumento, y de un profeta, y que son figuras mensajeras de la verdad divina de Dios, ¿no? Y en el centro, en la parte superior del Papa, se encuentra la Virgen con el niño. Ahora, Julio II está en una posición parcialmente tendida, ¿no? Es una posición además inusual en la representación que siempre había existido de un papa, ¿no? Porque se ve como sometido, se ve en una posición muy extraña, el rostro que tiene barba está como en una posición de penitencia, la cara del Papa es una cara llena de... tendrán que buscarla un poquito, tendrán que tal vez buscarla en internet para poder observarla bien. Al inicio no se creía que fuese una escultura de Miguel Ángel, pero Forcellino, que es un gran conocedor de él y de su obra, llega a la conclusión de que sí, de que esa escultura es de Miguel Ángel porque no tiene una expresión en la cara rígida, ¿no? Como muchas otras estatuas, sino que es una expresión muy humana que se encuentra en penitencia, como si se estuviera arrepintiendo de algo, ¿no? De profunda reflexión, es lo que ellos creen. Y este monumento refleja para muchos críticos, como decía, y estudiosos del arte, un momento en donde se revela la nueva religiosidad de Miguel Ángel y en relación al movimiento de los espirituales, ¿no? Entonces es algo que habría que un poquito ver detalladamente para poderlo apreciar. Y como te repito, Miguel Ángel de nuevo presenta algo en donde no deja duda alguna de su grandiosidad, valga la redundancia, ¿no? De la grandiosidad que él tiene y que él presenta como un gran escultor del Renacimiento. Y bueno, yo me despido porque ya llego tardísimo a mis clases. Un gusto estar contigo y muchas gracias por la invitación. Neri, qué bárbaro eres. Hay mucha gente que nos está viendo. Ahorita los saludo. Sé que tienes que salir corriendo. Sí, ya debí de haber salido desde hace mucho. Yo claro. Aquí me despido de todos. Ok, claro que sí, y fue un gusto. ¿Cuándo te volvemos a ver, mi querida Neri? Pues tratemos de hacerlo esto cada mes.
¿no? Y Órale. yo así tengo tiempo un poquito como Ok. para leer y preparar una plática interesante para Por cierto, todos te mando ustedes. saludos tu hija. Pues muchas gracias. Yo le mando muchos besos a ella. Pues muchas gracias. Bueno, Gracias. rápidamente, gracias, No, Neri. al contrario, gracias a ti. Qué amable eres. Bueno, pues aquí me quedo solito. Ahora, pues dándole las gracias a todos ustedes. A Mira, a Andrea Muriel. Hola, mi mami. A mi mamá, dice. Claudia Bud, Luis Alberto López, Víctor Hugo Narváez, Juan Carlos Sánchez Arroyo, Manuel Valdés, Daniel Gómez Romero, Raúl Barrientos Rico, Sergio Montaño Monroy, Gaby Aragón, Cristina San Martín, Garrita Zula de Bárcenas, Mario Moret Alonso, Rubén Sánchez Aguilera, Jorge B. de la G, Lubia Adriana Romero Ramírez, Íñigo Bar, Alberto Rentería Olivares, Jesús Montiel López, Carlos Márquez de Ceballos, Liliana Garelli de Nicolás, Gerardo Muñoz, Beatriz Velázquez, Eduardo Alcántara, Maggie ACFI, Pedro Plaza, Oscar Lionel, muchas gracias por sus saludos, Ade Soto, Oscar Lionel nuevamente, cuando gustes mi querido Lionel, Alfonso Villafaña Ponce de León, Marco Antonio Prosperi, Aura Aguirre, Fernando Deita, Ricardo Carpintero Abascal, Ignacio Tecpacnecatl, un fuerte abrazo, Francisco J. Fernández R., Mario Bautista, a Houston, un fuerte abrazo, Coral Colmenares, excelente pintora, René Payán también está en Estados Unidos, Mariló González a Telcel, Alfonso Sánchez Jiménez, Enrique Cuadra Puerto Vallarta, Luis Villavicencio, Hugo Bedoya, Wendy Chávez Colombres, Carlos Sosa González, Nicolás Fuello, José Castro, José Antonio Hernández, Ricardo Sierra Sánchez, Arturo Chávez, Irma Juárez, Tere Fuello, Graciela del Mar, Luis Robledo Apango y Milton Méndez. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. En 15 días nuevamente estará por acá Neri López. La verdad que precioso lo que nos comentó el día de hoy. No se vayan, regreso en un momentito. Ya está aquí Fernando Vivas O'Farrill, que dice que nos va a hablar de deportes, a veces es cierto, y las frases de la semana. Muchas gracias. 2 segundos, ahorita regresamos. Ludovico Einaudi, experiencia.